Hola, hola. En esta sesión veremos una práctica semejante a la práctica 3, calorimetría, que se realiza en el Laboratorio de Termodinámica de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la cual tiene como objetivos, a partir de la primera ley de la termodinámica, determinar la relación existente entre la variación de la temperatura delta de T y el calor Q, así como la relación entre el calor y la masa m para el agua líquida. Construir el modelo gráfico que relaciona las variables delta de T y delta de U durante el calentamiento del agua líquida. Obtener el modelo matemático para que relacione las variables delta de T y delta de U. La termodinámica se puede definir como la ciencia de la energía y sus transformaciones, incluida la generación de la potencia y las relaciones entre las propiedades de la materia. La energía es la capacidad de producir cambios en un sistema termodinámico. En un sistema cerrado, porción del universo limitado por una envolvente imaginaria denominada frontera, la energía puede cruzar la frontera en forma de calor y o trabajo, pero la masa no puede cruzar la frontera. El calor Q se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas, o entre un sistema y el exterior, debido a una diferencia de temperaturas. El trabajo W es la fuerza aplicada sobre un cuerpo para desplazarlo. La energía interna U se asocia al movimiento al azar que tienen los átomos y las moléculas que componen un sistema. El valor absoluto de la energía interna de un sistema no es relevante. Lo que importa es su variación delta de U, es decir, la diferencia de la energía final menos la energía inicial del sistema y de sus procesos. La primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados sin flujo de masa establece que la variación de la energía interna de un sistema equivale a delta de U igual a Q más W. Si el sistema no hace trabajo, entonces el calor suministrado se emplea en su totalidad para aumentar la energía interna del sistema. La calorimetría se utiliza para medir las cantidades de calor transferidas hacia o desde una sustancia. El calor Q que se transfiere a una sustancia que origina un cambio en su temperatura se puede determinar mediante la expresión Q igual a mc delta de T, donde Q es la energía que se transmite por medio de calor a la sustancia, m es la masa total de la sustancia, C es la capacidad térmica específica de la sustancia y delta de T es el incremento de temperatura que experimenta la sustancia. Equipo y material. Una parrilla eléctrica, 3 vasos de precipitados de 250 mililitros, un watorímetro, un termo con su resistencia de inmersión, 2 termómetros de bulbo con alcohol o de inmersión, un cronómetro, una balanza de triple brazo. Desarrollo. Primer objetivo. A partir de la primera ley de la termodinámica, determinar la relación que existe entre la variación de la temperatura delta de T y el calor Q, así como la relación entre el calor Q y la masa m para el agua líquida. 1. Agregar a cada vaso de precipitado la misma cantidad de agua. Ver la tabla 1. 2. Encender la parrilla
Colocar la perilla de calentamiento a una potencia calorífica equivalente al número 2. 3. Introducir el termómetro en uno de los vasos y registrar el valor de la temperatura inicial de la sustancia. 4. Colocar el vaso sobre la superficie de la parrilla. 5. Tomar un tiempo de 2 minutos y registrar otra vez la lectura de la temperatura del sistema. Después de esto, retirar el vaso de la superficie de la parrilla. A continuación, repetir los pasos anteriores con otros de los vasos. Colocar la perilla de calentamiento con una potencia calorífica equivalente al número 4. 7. Repetir el procedimiento anterior para el tercer vaso, variando la perilla de calentamiento a una potencia calorífica equivalente al número 6. 8. Analizar la información obtenida mediante el cálculo del calor Q. Tabla 1. Valores obtenidos. Segunda parte. Utilizar los mismos vasos de precipitados, pero ahora cada uno con distintas masas de agua, 50 gramos, 75 gramos y 100 gramos como se muestra en la tabla 2. Para el desarrollo de esta segunda parte se contempla mantener una potencia calorífica constante. 1. Con el agua de cada vaso a una misma temperatura inicial, la temperatura final también deberá ser la misma al término de los experimentos. Para eso, es importante determinar el valor del tiempo que se necesita mantener la parrilla encendida. Puesto que las masas propuestas son M1 igual a 50 gramos, M2 igual a 75 gramos y M3 igual a 100 gramos, lo que equivale a M2 igual a 1.5 M1 y M3 igual a 2 M1, es necesario considerar la misma relación en el calor transferido para llegar a la misma temperatura final, de tal manera que Q2 es igual a 1.5 Q1 y Q3 igual a 2 Q1. Por lo tanto, el cálculo del calor se puede expresar de la siguiente manera. Q1 igual a M1C delta de T igual a la potencia calorífica 1 por el tiempo 1. Q2 igual a 1.5 Q1 igual a 1.5 M1 C delta de T igual a 1.5 potencia calorífica por T1. Q3 igual a 2Q1 igual a 2 la masa 1 C delta de T igual a 2 veces la potencia calorífica por T1. Considerando que la potencia calorífica se mantiene constante, perilla de calentamiento en el número 4, se puede decir que la relación del tiempo es la siguiente: T2 igual a 1.5 T1 y T3 igual a 2 T2. Por tal motivo, si se pone un tiempo de 60 segundos para el primer vaso, es suficiente para completar la tabla 2 y comprobar que se tendrá la misma temperatura final. 3. En función de lo realizado, analizar la información mediante el cálculo del calor. Datos de la tabla 2. 4. Con los dos eventos anteriores representados por las tablas 1 y 2, llegar a una conclusión general de la relación existente entre el calor Q con respecto a la variación de la temperatura delta de T y con respecto a la variación de la masa M. Conclusiones. Con respecto a la variación de la temperatura, tabla 1, se observa que el cociente QI más 1 entre QI
da como resultado el valor del incremento de la temperatura, lo cual implica que el calor proporcionado al líquido es directamente proporcional a dicho incremento de temperatura. Con respecto a la variación de la masa, tabla 2, se observa que al obtener la energía en forma de calor para cada recipiente y realizar la división QI más 1 entre QI, se observa que se obtiene el intervalo de tiempo que cada vaso permanece en la parrilla para alcanzar la temperatura final. Se puede concluir que la energía en forma de calor que se transfiere a un líquido es directamente proporcional al tiempo. Segundo objetivo: construir el modelo gráfico que relaciona las variables delta de T y delta de U durante el calentamiento del agua líquida. 1. En el termo, depositar aproximadamente 600 gramos de agua para cubrir la resistencia de inmersión que está acoplada al recipiente. Registrar la masa. 2. Cerrar el sistema y colocar en el interior de él un termómetro de bulbo con alcohol o de inmersión. 3. Registrar la temperatura inicial en la tabla 3. 4. Conectar el cable de la resistencia al watorímetro. 5. Encender el watorímetro. 6. Tomar las lecturas de cada vuelta del watorímetro hasta una temperatura final de 80 grados centígrados. 7. Realizar la gráfica contra delta de T, donde delta de T será la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial. Q igual a K por N igual a delta de U. Q es igual al calor, delta de U el cambio de la energía interna del sistema, K la constante del watorímetro, N el número de vueltas. 8. Obtener el modelo matemático que relacione delta de U y delta de T utilizando el método de regresión lineal y describir el significado de la pendiente y la ordenada del origen. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, aplicado a un sistema cerrado, como no hay trabajo, se tiene que el calor es igual al incremento de energía interna. Figura 1. Gráfica de Q contra delta de T. Tabla 3. Resultados de las lecturas de temperatura por cada vuelta del watorímetro. Gráfica de Q contra temperatura T. El modelo matemático de la gráfica Q contra T, utilizando las variables del experimento, es el siguiente. La pendiente M representa la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de la sustancia y se denomina capacidad térmica, la cual se define como la energía transferida en forma de calor entre el cambio de temperatura. La capacidad térmica de un material es una medida de cuánta energía se debe intercambiar entre un objeto y su entorno para producir un cambio en la temperatura. Los materiales con alta capacidad térmica como el agua requieren grandes cantidades de energía para producir un pequeño incremento de temperatura. Gráfica de Q contra la variación de temperatura. El modelo matemático de la gráfica Q contra delta de T es el siguiente.
En ambos modelos, la pendiente es la misma. La ordenada al origen representa la energía en forma de calor que hay que retirar para que la temperatura se aproxime a 0 grados. Si se divide la pendiente entre el valor de la masa del agua utilizado, que fue de 600 gramos, se obtiene la capacidad térmica específica. Comparando con la capacidad térmica específica teórica del agua, se obtiene un porcentaje de error de 2.34. Muchas gracias por su atención.